Licenciado y compañeros, con todos tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad yo les voy a contar un cuento que casi, se puede decir, casi creado todo. Ya, y el cuento empieza trata de papá Alex y su capibara. A ver, antes de contarles, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué haber hecho de una capibara? Punto está de moda. Claro, muy bien, porque está de moda. Otro, Porque el gordito bonito. porque es gordito, bonito, ya está. Sí, el fin de este cuento ha sido porque a los niños hoy en día les encanta mucho la capibara, a todos los niños. Y mi cuento comienza así. En una linda casita de barro y paja, en medio del campo verde y silencioso, vivía papá Alex, un hombre amable, de manos fuertes y con un corazón tierno. Tenía como compañero a una mascota muy especial, un capibara llamada Capi. Papá Alex no tenía hijos, pero decía que Capi era como su propio hijo. Todos los días, muy temprano, salían juntos al campo. Papá Alex sembraba papa, cuidaba sus quinoas y Capi lo seguía como si entendiera todo. Cuando Alex se cansaba, Capi se le acercaba y se le echaba a los pies, mirándolo con sus ojitos tan tiernos. Eres más sabio que muchos humanos, ¿sabes, Capi? Le decía papá Alex, acariciándole el lomo. Pero un día el río que cruzaban al campo comenzó a secarse, las lluvias no llegaban y los cultivos estaban muriéndose. Y el pueblo entero estaba muy preocupado y los animales empezaron a morir y los pobladores empezaron a marcharse. Pero Capi se quedó. Una noche mientras el cielo estaba estrellado, papá Alex soñó con una anciana del bosque que le decía, tu capibara conoce el camino al agua, síguelo con el corazón abierto. A la mañana siguiente, papá Alex miró a Capi y le dijo, ¿sabes algo que yo no sé, pequeño sabio? Capi empezó camino a dirección al monte y papá Alex lo siguió. Atravesaron arbustos, piedras, raíces viejas, hasta que llegaron a un manantial oculto entre los árboles. El agua brotaba clara y fresca. Desde entonces el pueblo se llenó de vida otra vez. Al regresar del manantial mientras caminaban por un sendero desconocido, Capi se detuvo de un golpe. Había huellas pequeñas en la tierra. Le siguieron y encontraron a una pequeña ardilla atrapado bajo ramas secas. Papá Alex lo ayudó a salir y la ardilla, muy agradecido, los llevó a un rincón secreto del bosque donde crecían plantas curativas. Desde entonces, papá Alex también curaba con hierbas y Capi se convirtió en un guía para quienes necesitaban ayuda. Desde ese día, todo el pueblo respetaron más aún a papá Alex, pero sobre todo a Capi, el capibara que escuchaba la voz de la tierra. Papá Alex solía decir, no importa si tienes dos patas o cuatro, lo que vale es el corazón. Y Capi solo sonría. Con esa carita con esa carita de sabiduría tranquila que solo los capibaras tienen. Con los años, papá Alex ya no caminaba tan rápido y Capi también dormía más de lo normal. El tiempo había pasado como pasa el agua por el río. Un día al amanecer los niños del pueblo fueron a visitarlos, pero solo encontraron la banca vacía frente a la casita, donde a la casita. Nadie supo dónde fueron papá Alex y su capibara. Algunos dicen que siguieron un sendero invisible hacia lo más profundo del bosque.
Otros creen que se convirtieron en parte del manantial que tanto cuidaron. Desde entonces, cada vez que alguien escuchaba el viento entre los árboles o ve una flor flotar junto al río, recuerdan lo que papá Alex siempre decía: no hace falta hablar para ayudar, solo hay que escuchar, sentir y amar. Y así el cuento de papá Alex y su capibara no terminó. ¿Por qué? Porque hay bondad y respeto por la vida. Su historia sigue viva en el corazón de quienes aprenden a escuchar. Gracias. Mensaje. Ya. Y el mensaje, este cuento nos enseña a escuchar a la naturaleza con el corazón, a cuidar de ella con amor. Nos recuerda que los animales también sienten, ayudan y enseñan. Aunque no hablen como nosotros, papá Alex y Capibara mostraron el respeto y la bondad. Pueden cambiar al mundo. A veces los héroes no tienen capas, sino alma noble. Y aunque se vayan, su huella queda en quienes aprendieron a amar. Niños y niñas, muy buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están, niños? Bien. A ver, niños, el día de hoy les he traído una imagen muy bonita, mira. ¿Qué será? Es su capibara. Capibara. ¿Les gusta o no les gusta? Sí. ¿Quieren saber del capibara? Sí. Ya les voy a contar un cuentito de la capibara, ¿ya? Pero esta vez van a ser dos personajes, que van a ser capibara, que como lo ven en la imagen, ¿de qué color está el capibara? A ver. Café, ¿no? Ya, después del capibara les voy a contar, acá qué dice, a ver, niños, Papá Alex. el cuento infantil, papá Alex y su Capibara. capibara, ¿ya? Ya vamos a empezar, niños, ¿ya? Ya está, dice, un día, dice, en una casita de barro y de paja, en medio del campo verde, dice, vivía un hombre muy noble, papá Alex, un hombre amable, con manos fuertes y con un corazón tan tierno, dice. Tenía un compañero, una mascotita. ¿Qué será la mascotita? Una capibara, dice, una capibara, pero su capibara se llamaba Capi. Todo, dice papá Alex, no tenía hijos, pero dice que Capi era como su propio hijito. Todos los días muy temprano salían, dice, a sembrar papa o a cuidar sus quinoas. Como si, y Capi lo seguía, dice, cuando ellos iban el papá Alex iba a sembrar su papa o a cuidar sus quinoas, el Capi lo seguía, como si lo entendiera todo. Acá, como lo ven en la imagen, mira, el papá Alex está viendo y su capibara. ¿Qué ves? Ahora, ¿qué hora pasa? A ver, niños, vamos a verlo, ¿ya? Dice, cuando Alex se cansaba, Capi se le acercaba y se echaba en los pies, dice. Cuando el papá Alex estaba cansado, el capibara se le acercaba y se echaba en sus pies. Y se echaban mirando con sus ojitos tan tiernos, o sea, cuando el Capi se le echaba, o sea, con sus ojitos así como inocente. Y papá Alex le dijo, eres más sabio que muchos humanos, ¿sabes, Capi? Le decía papá Alex acariciando el lomo. Pero un día, dice, el río que cruzaban al campo empezó a secarse. O sea, el río, el puente que pasaban todos los días, empezó a secarse. Y las lluvias no llegaban, dice, y los cultivos estaban muriéndose. El pueblo entero estaba muy preocupado. Los animales empezaron a morir y los pobladores empezaron a marcharse. Acá, como le ven en la imagen, mira, en el puente, acá hay un puentecito, mira, el río que pasaba por acá empezó a secarse. Ya, ahora vamos a pasar al siguiente. Ya está.
Pero Capi y su papá Alex se quedaron. Una noche mientras el cielo estrellado, papá Alex soñó con una anciana del bosque que le decía, ¿qué le habrá dicho? A ver, niñas, ¿qué creen que le haya dicho? Ya vamos a leerlo, ¿ya? Dice, tu capibara conoce el camino al agua, síguele con el corazón abierto, dice. Eso le dijo a la anciana en el sueño. Entonces, al día siguiente, papá Alex miró a Capi y le dijo, ¿sabes algo que yo no sé, pequeño sabio? Entonces Capi empezó a caminar a una dirección, en dirección al monte. Y papá Alex lo siguió. Atravesaron arbustos, piedras y raíces viejas, dice. Acá como le ven la imagen, acá mira, el Capi no se ve mucho, pero está viendo con el papá Alex. Ya, otro. Hasta que llegaron, dice, han llegado al monte. Encontraron un manantial oculto entre los árboles, dice. El agua brotaba clara y fresca. Desde entonces el pueblo se llenó de vida otra vez. Otra vez se llenó. Y entonces estaban regresando. Y sucedió algo. Al regresar del manantial mientras que caminaba, regresaban con el Capi. De un momento el Capi se detuvo, de un toque. Y dice, se detuvo de un golpe. Había huellas pequeñas en la tierra, dice. La siguieron y encontraron el papá Alex y su ardilla, como vieron unas huellas pequeñas, empezaron a como decir, perseguirlo. ¿Dónde iban esas huellitas? Entonces encontraron a una pequeña ardilla atrapado bajo ramas secas. Encontraron a una ardillita y papá Alex lo ayudó a salir a la ardilla. ¿Y la ardilla qué hizo? La ardilla, muy agradecido, les llevó a un lugar secreto. Les llevó a un rincón secreto del bosque donde crecían plantas, dice, curativas. Desde entonces papá Alex también curaba con hierbas. O sea, desde entonces el papá Alex es como si se convirtió en un curandero, empezó a curar. Y Capi se convirtió en un guía para los que necesitaban ayuda. Desde ese día todos los del pueblo respetaron aún más a papá Alex. ¿Por qué respetaron? Porque era era un personaje de buen corazón, un personaje noble, muy amable. Y como otra vez, es como decir, descubrieron el agua, otra vez la gente más le aclamaba a él. Entonces respetaron más, sobre todo a Capi, el capibara que escuchaba voces de la tierra. Papá Alex solía decir, no importa si tienes 2 o 4 patas, lo que vale es el corazón. Así le dijo a la Capi. Y Capi solo sonreía con esa carita de sabiduría tranquila que solo los de capibaras tienen, dice. Como los años pasaron, dice, como ven en la imagen, mira, los años ya pasaron, dice. Ya el papá Alex ya estaba más adulto, más anciano, y el capibara también. Con los años ya pasaron, dice, con los años papá Alex ya no caminaba tan rápido, dice, y Capi también dormía más de lo normal. El tiempo había pasado muy rápido, como pasa el agua por el río, dice. Un día al amanecer los niños fueron a visitarlo. ¿A quiénes irían a visitar? A papá Alex y a su capibara han ido a visitar los niños. Ya, entonces, ¿pero qué pasó? Los niños visitaron al pueblo, pero no lo encontraron. O sea, donde ellos se sentaban, la banca donde ellos se sentaban estaba vacía. Enfrente de su casa, nadie supo dónde fueron papá Alex. Se preguntaron entre los niños, nadie sabía dónde ha ido. Entonces, algunos niños decían que siguieron a un sendero invisible hacia lo más profundo del bosque. Los niños decían, tal vez se regresó al monte. O sea, como ven en la imagen, los niños lo que se imaginaban en esta imagen, lo ven, mira. Los niños pensaban,
Otros creen que se había convertido en parte del manantial, que como ellos cuidaron tanto, dice. Desde entonces, cada vez que alguien escuchaba el viento entre los árboles, o sea, los niños, como ven en la imagen, cada vez que, digamos, escuchaban el sonido de los árboles o de las flores, pensaban que o se recordaban lo que decía el Papa Alex. No hace falta para hablar, no hace falta para hablar, para ayudar, solo hay que escuchar, sentir y amar. Y así el cuento de Papa Alex y su capibara no terminó. ¿Por qué? Porque donde hay bondad y respeto por la vida, su historia sigue viva en los corazones de quienes aprenden a escuchar. Eso nomás sería, y el mensaje de este cuento es, nos enseña a escuchar a la naturaleza con el corazón, a cuidarnos de ellos con amor. Cuando nos recordamos a Papa Alex, nos decía, la bondad puede cambiar el mundo. A veces los héroes no tienen capa, sino un corazón tan noble. Gracias.